Bueno, esta noche quiero compartir sobre la cultura del reino de Dios. No voy a tocar todo lo que es el tema del reino de Dios, justamente porque es bastante grande, bastante cosas para conocer, para comprender. Pero si bien es cierto, creo yo que hay una marcada intencionalidad de parte del Señor Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio, el dar a conocer el reino de Dios. Y creo que es importante entender que todos nosotros sabemos que el reino de Dios es lo que la iglesia proclama, la iglesia enseña, la iglesia está predicando. La iglesia no es el reino de Dios, sino que es parte del reino de Dios. Y es importante en la cual nosotros podamos también entender que estamos viviendo en este reino maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero hablar un poquito acerca de lo que es la cultura del reino en el sentido de nuestra manera de vivir, aún estando en este mundo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que cambiar nuestra manera de ser es tal vez la displicencia o la distancia o la dejadez que muchas veces hay del cristiano en cuanto a la lectura diaria de la palabra de Dios, en el sentido de poder aprender, en el sentido de poder recibir directamente la instrucción de parte del Señor, porque justamente lo que se necesita es crecer en el conocimiento y en el carácter del reino de Dios. Entonces, quiero simplemente ir haciendo un pantallazo por el Evangelio de Marcos en algunos textos y después citar otros. Cuando Jesús comienza su ministerio en Marcos capítulo 1, allí después de ser bautizado en el Jordán y después de volver de la tentación en el desierto, que fue llevado por el Espíritu Santo allí, dice el versículo 14 y 15 de Marcos capítulo 1, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. O sea, el mensaje que Jesús tenía era el evangelio del reino de Dios. Y él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Y creo yo que todo lo que respalda la Biblia, narrando los hechos de Jesús en esta tierra, era justamente apuntar y enseñar acerca del reino de Dios. Pero uno de los textos que quiero resaltar especialmente está acá en el capítulo 4 de Marcos, donde está él dando, después de dar la enseñanza de la parábola del sembrador, después que él da la parábola, dice el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, les preguntaban sobre la parábola, y Jesús les responde algo curioso, algo para tomar en cuenta. Dice, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los otros, a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan ni les sean perdonados los pecados. No voy a entrar en la parte final de ese texto porque voy a entrar a otro tema, pero sí quiero resaltar que el Señor lo que quería era revelar acerca del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros, según la Escritura, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas, de allí donde fuimos trasladados, de allí donde nosotros fuimos sacados, rescatados por nuestro Señor Jesucristo y trasladados al reino de los cielos, al reino de Jesucristo. Ahora, nosotros sabemos y entendemos que es necesario entender que nuestra cultura vieja, nuestra manera de vivir vieja, nuestra manera de pensar anterior, que era la vieja vida impía, en la carne, condenada, tenía muchas cosas totalmente diferentes a lo que es la manera de vivir en el reino de Dios. Es más, un cristiano necesita tener una permanente instrucción de la palabra de Dios, leyendo, escudriñando, meditando en ella, aprendiendo, porque la palabra de Dios nos enseña los misterios del reino y nos da a nosotros la forma en la cual nosotros debemos vivir y conducirnos como
ciudadanos de ese reino. Pero quiero resaltar puntualmente las maneras de cómo se puede lograr abrazar o tener una cultura del reino en la cual podamos nosotros vivir de una manera diferente. Las características o los atributos de Dios nos dicen cómo es Dios. Dios se da a conocer a través de la palabra y nosotros podemos llegar a conocerle a través de las perfecciones o los atributos de Dios. Así que Él se da a conocer por medio de las Escrituras. Nosotros podemos leer las Escrituras y podemos enumerar o detallar o distinguir los atributos de Dios, en la cual nos da a conocer cómo es el carácter de Dios, cómo Él es Dios. Ahora, es importante destacar que los teólogos en la teología se dividen en dos partes o dos categorías los atributos de Dios, que son los atributos comunicables de Dios y los atributos incomunicables de Dios. Por ejemplo, los atributos comunicables de Dios son las cosas que son atributos en los cuales pueden ser comunicados o compartidos de parte de Dios para con nosotros. Y en ese sentido estamos viendo la necesidad de entender de que Dios puede compartirnos perfecciones de Él a nosotros, que antes, siendo pecadores, estando muertos en delito y pecado, no lo podemos hacer. Por ejemplo, el atributo de su amor y de su santidad puede comunicarlo a nosotros de tal manera que nosotros podamos amar y practicar una santidad progresiva en la cual nosotros podemos llegar a ser santos. En cambio, los atributos incomunicables de Dios, como por ejemplo lo que resalta la palabra, como la omnipresencia de Dios, que Dios está en todo lugar, en todo tiempo, como también la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. Bueno, esas son perfecciones o cualidades únicamente de Dios. Él solamente las posee y no puede ser jamás compartida con el ser humano. Nosotros nunca vamos a tener ese tipo de atributos. Así que los atributos incomunicables de Dios claramente nos lleva a pensar que Él es el único que lo tiene, no lo vamos a poder tener nunca. Y uno de esos atributos incomunicables es la inmutabilidad de Dios, en la cual nosotros podemos entender claramente que Dios no cambia. Él jamás cambiará, Dios no cambia, Él es inmutable. Por lo tanto, tenemos que entender que nosotros no tenemos ese atributo, por lo tanto nosotros somos seres cambiantes, nosotros sí podemos cambiar. Dios no cambia, nosotros sí cambiamos. Él permanece igual siempre, nosotros no. Así que el solo hecho de resaltar que nosotros somos criaturas cambiantes, podemos entenderla a través de nuestro ciclo biológico, nuestra naturaleza misma de cómo somos. Todos nosotros, todos los seres humanos experimentamos cambios permanentes. Nosotros el solo hecho de nacer, crecer, envejecer, morir, todo eso es cambio. Cada etapa de la vida nos lleva a nosotros a ir cambiando. Cambiamos lo que aprendemos, cambiamos lo que tal vez las costumbres o los hábitos que teníamos, la forma de expresarnos, cambiamos mientras vamos nosotros viviendo. Aprendemos cosas que tal vez nosotros no sabíamos y tal vez hasta nos olvidamos cosas que antes sabíamos. Nosotros podemos ejercitar un cambio en nuestras emociones, aprender a amar algo que a lo mejor antes no amábamos, o tal vez prescindir o rechazar algo que antes amábamos, pero la Biblia nos dice que no está bien y que debemos nosotros aborrecer ese estilo de vida. Así que todo el tiempo es cambiar, nosotros vamos cambiando, todo es cambio. Y por supuesto, las circunstancias que nos afectan diariamente, los que permanentemente están rodeando, son las que nos afectan y que producen ese cambio, sean para bien o sea para mal. Así que es bueno resaltar que Dios no cambia, pero nosotros sí cambiamos, nosotros vamos permanentemente cambiando en nuestra naturaleza, porque somos criaturas cambiantes. Así que en ese sentido tenemos que ver de que hay personas que suelen decir, yo soy así y así me moriré. Pues eso es una bonita frase, pero no es real, sino que todos experimentamos cambios, todos vamos cambiando y de alguna forma debemos evaluar si esos cambios son positivos o negativos, si dan pérdidas o dan ganancias, si son cosas que nos llevan a crecer o nos llevan a nosotros a decrecer. Entonces, es muy importante ver que Jesucristo
aparece en este mundo, nace en este mundo, comienza su ministerio y él comienza a anunciar algo que ningún ser humano había escuchado, ningún ser humano había podido comprobar, ni ver, ni entender, sino que Jesucristo empieza a traer un evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos, o sea, no de este mundo, no de algo normal, no de algo cotidiano, no algo ordinario, sino que era sobrenatural, era extraordinario, era algo único, algo que solamente lo traía Él. Por lo tanto, nosotros podemos ver que es muy importante evaluar cómo es nuestra manera de vivir, cuál es nuestro carácter en el mundo que vivimos, entendiendo que el mundo en el cual nosotros vivimos ejerce una presión permanente para que nosotros cambiemos. Pero el mundo siempre va a ejercer una presión permanente para que cambiemos para mal, para que cambiemos para las cosas contrarias a las que Dios está diciendo que debemos vivir. Por eso es que en un mundo lleno de conflictos, lleno de impregnado de leyes y culturas diabólicas, en la cual se presenta como grandes oportunidades, pero Dios nos advierte en su palabra que no debemos dejarnos dominar por esa influencia. Tenemos que entender que hay cosas en las cuales muy claramente evidencia la palabra del Señor que cuando nosotros empezamos a vivir de una manera con la ética y la cultura del reino, inmediatamente este mundo se levanta en hostilidad y en violencia contra nosotros, los hijos de Dios. Jesús advirtió permanentemente que por causa de su nombre nosotros íbamos a ser perseguidos, aborrecidos, enjuiciados, insultados, encarcelados y hasta muertos por causa del nombre del Señor. Por lo tanto, está claro que la violencia la ejerce este mundo. ¿Por qué? Porque no compartimos nosotros la manera de vivir que el mundo tiene, sino que ha habido claramente un impacto a través de la palabra de Dios que me ha llevado a cambiar, me ha llevado a evaluar y a entender qué está bien y qué está mal y poder tomar la decisión correcta a través de la influencia de la palabra de Dios para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pedro, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, dice el versículo 3 y 4, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en orgías, en disipación y abominables idolatrías. Pedro dice: basta, eso es lo que hacían antes, ya no lo van a hacer, ya no lo hagan más, no más esa manera de vivir. ¿Por qué? Porque los que practican estas cosas, el mundo inmediatamente percibe cuando nosotros cambiamos. Dice el versículo 4, a estos, al mundo, en el cual nosotros vivimos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. O sea, ellos no toleran que nosotros cambiemos. Por esa razón es que hay una permanente influencia, hay una permanente presión que este mundo hace contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Cristo, contra los integrantes del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que en verdad suceden cosas en las cuales no debemos ignorar, debemos estar preparados porque probablemente no te hayas dado cuenta, pero todas las enseñanzas que recibimos de la palabra de Dios, cada predicación, cada enseñanza, cada sermón, cada instrucción, está influenciando para bien nuestras vidas. Nos está llevando a tener un cambio en nuestra manera de vivir. Pero a lo mejor todos nosotros no lo percibimos inmediatamente, pero el mundo sí lo percibe, sí se da cuenta, y es cuando empezamos a ver la hostilidad, es cuando empezamos a ver lo que se levanta en contra de nosotros. Pero fíjense ustedes que el Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo andábamos en otro tiempo? En la corriente, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa operación es la presión del dominio, del control que ejerce Satanás sobre los impíos, los no convertidos. Pero nosotros hemos sido transformados, ahora ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ya Satanás no ejerce dominio ni control de nosotros, por lo tanto debemos entender que la cultura del reino solamente la podemos nosotros distinguir cuando somos conscientes que estamos cambiando, que estamos viviendo una manera diferente, aunque tal vez no lo notamos de una forma radical, porque vivimos y convivimos con el pecado de nuestra naturaleza caída, pero sí podemos darnos cuenta de que el mundo sí percibe que ya nosotros no somos los mismos de antes. Ahora, es importante notar cómo el apóstol Pablo escribe en Efesios, en esta carta, de que el príncipe de la potestad del aire opera, presiona, influencia específicamente en los hijos desobedientes. Lo mismo que nosotros podemos ver acá en Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Pablo está llevándonos a través de su palabra a entender que hay una influencia de este mundo. Por eso es que nos exhorta que no nos conformemos a este siglo, que los patrones de este mundo que influencian para mal nuestras vidas no deben estar en nosotros, sino debemos renovar nuestra manera de pensar, porque permanentemente Satanás está influenciando por medio de todos los medios, todas las cosas que puede haber, para que nosotros simplemente comprendamos, podamos entender que estamos en una guerra, estamos en una batalla. Así que es importante entender que yo reconozca, ya no pertenezco al mundo pasado, ya no pertenezco a ese reino de las tinieblas, ahora pertenezco a un nuevo reino, tengo una nueva identidad, soy del pueblo de Dios, ese pueblo es santo, tiene que tener algo diferente, tenemos que vivir de una forma diferente. ¿Por qué? Porque debo representar al rey, debo representar una manera de vivir diferente, ya no en la carne, ya no en las concupiscencias, ya no en el desenfreno, sino comenzar a vivir de una manera que le agrada al Señor. Agustín de Hipona sabía decir, y él describió este conflicto espiritual como un choque entre dos culturas, un choque entre dos ciudades, un choque entre dos reinos, que se hace un choque contracultural. Son dos cosas opuestas. ¿Dónde estábamos y a dónde estamos ahora? ¿Dónde vivíamos y a dónde vivimos ahora? ¿Cuál era nuestra manera de vivir, nuestro proceder y cómo nosotros debemos proceder ahora? Por lo tanto, hay un choque contracultural que no debe estar en el cristiano hoy. Por eso es que se nos dice a través de la palabra: hagan morir lo terrenal, no vivan en la carne, no hagan las cosas que antes hacían, no le den lugar a los apetitos de la carne, no le den lugar a su concupiscencia, sino anden en el buen camino, vístanse de santidad, practiquen las cosas justas. Ese es el sentido de un cambio. Por lo tanto, la cultura del reino no es simplemente conocer lo que dice. Jesús en muchas partes, en su ministerio que está redactado y escrito en los evangelios, vemos cómo Jesús decía: ¿con qué compararé el reino de los cielos? ¿O a qué es semejante al reino de los cielos? O alguien que hace esto es como el reino de los cielos. Y tenía muchas enseñanzas acerca de algo que los apóstoles, los discípulos nunca habían escuchado, no habían conocido, pero el Señor estaba preparándolos para una nueva manera de vivir. Ahora, la iglesia es portadora de ese mensaje. La iglesia tiene la tarea de llevar el evangelio del reino de los cielos, hablar de Jesucristo como el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso nosotros debemos entender que para hablar de Cristo, para proclamar su reino, primero debemos experimentar lo que es una cultura del reino. Dos ciudades requieren un cambio. Esta de una forma de vivir y esta de otra forma de vivir.
O sea, esas dos ciudades quieren culturalizarnos, esos dos reinos quieren culturalizarnos. Es como que nosotros estamos en medio. ¿Y qué es lo que hacemos? Yo voy a vivir de acuerdo a quién escucho más. Yo voy a mostrar mi manera de vivir de modo de cómo yo me estoy alimentando, de qué me estoy alimentando. Entonces, si nosotros dejamos de lado la palabra de Dios, si tenemos esa displicencia a la palabra, si no tenemos un ejercicio saludable de tener diariamente un encuentro con Dios a través de la palabra y que el Espíritu Santo me habla, me enseña, me instruye, la palabra me exhorta, me convence, me corrige. Si yo no tengo esa disciplina, naturalmente voy a ser simplemente por naturaleza influenciado negativamente con mucha fuerza a través del reino de las tinieblas. Por eso es que la verdad claramente subyace de que nosotros los seres humanos somos seres cambiantes y podemos cambiar. Por eso es que hay tantos cristianos que por haber menguado su vida espiritual, por haber dejado de lado su devoción diaria a la palabra, y han comenzado a ser influenciados por este sistema mundo, por los pensamientos, por las ideologías, por la influencia, por el carácter, por todo lo que viene a través de este mundo perdido, antibíblico, anticristiano. Es una influencia permanentemente en la cual se refleja de una forma bastante atrevida, en el sentido que irrumpe y que puede hacer que afecte a muchos cristianos, abandonando las buenas relación con el Señor, y esas influencias en verdad son muy dañinas. Así que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Todos los seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, pero hemos sido llamados también a crecer. No somos inmutables, Dios es inmutable, nosotros podemos cambiar, pero el deseo de Dios es que la palabra sea la que amolde nuestras vidas para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Así que si todos somos influenciables, también entendemos que también nosotros podemos influenciar a otros. O sea, debemos resaltar esto, que nosotros, todos los seres humanos, estamos abiertos a las influencias. Lo podemos percibir apenas nosotros nacemos y llegamos a un hogar. Lo que ese hogar es, vamos a terminar siendo nosotros. ¿Por qué? Porque pasiva o activamente hemos sido influenciados. Por eso es que es muy común dentro de las posibilidades de que en el mismo hogar sean todos tal vez del mismo equipo de fútbol, o les guste las mismas comidas, o tal vez tengan ciertos gustos muy parecidos. ¿Por qué? Porque siempre hay una influencia grupal en ese sentido. Así que todos somos seres inevitablemente influenciables. Unos a otros podemos ejercer influencia. Nosotros también podemos influenciar a otros. La pregunta es, ¿cómo estamos influenciando a otros? ¿Cómo estamos nosotros viviendo de tal manera que influenciemos a otros también? El apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, un consejo muy claro, muy contundente en cuanto a esto, en el versículo 33, cuando dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, en el sentido de que tengamos cuidado, pero claramente dice el apóstol Pablo que somos vulnerables o somos influenciables si estamos rodeados de mala influencia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque hay cristianos muy llevados, muy arrastrados con facilidad por la corriente de este mundo, porque han cerrado sus oídos a la palabra del Señor, al consejo de los ministros de Dios, y han comenzado a abrir sus oídos al mundo. Comienzan con los amigos, comienzan con los educadores, con los formadores sociales, comienzan con las influencias de las películas, las series, la televisión, o los hombres y mujeres prominentes para este mundo, los marcadores de tendencias. Hay muchas cosas a las cuales son un permanente y un constante bombardeo de influencias. Entonces ustedes se van a dar cuenta de que el mundo está
permanentemente cambiando de acuerdo a quién gobierna en ese momento la influencia mundial. Me acuerdo que en un momento un cantante de cumbia o de cuarteto en Argentina comenzó a pintarse el cabello de colores, y hasta ese momento nadie lo hacía, entonces todos comenzaron a pintarse de colores. Las modas, las influencias están permanentemente. Las conversaciones, las palabras no son inocentes, también se transforman como una expresión de corrupción para las buenas costumbres. Entonces yo me pregunto, ¿cuánto estamos nosotros afectando a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, de facultad, a los vecinos? ¿Cuánto estamos afectando nosotros? Es el mismo el apóstol Pablo en el capítulo 5 del versículo 6 de 1 Corintios, dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura. O sea, hermanos, cuidado, porque si damos lugar a cosas que este mundo está haciendo cada vez más presión a que se acepte, hasta hay predicadores y pastores que están rindiéndose a la influencia y a la presión de la igualdad de género. Entonces ahora hay que hablar en idioma inclusivo, o hay que transformar los mensajes un poco para agradar al género, para no ser violentos. Pues mis hermanos, cuidado, cuidado. La presión de este mundo es muy fuerte, pero la pregunta es, nosotros que fuimos enviados por nuestro Señor Jesucristo en esa gran comisión, bajo la autoridad y el poder de su nombre, ¿cómo estamos influenciando a las demás personas? Debemos nosotros también entender que alrededor de nosotros hay muchas personas que serán influenciadas. Ahora, qué bueno es que las personas que nos rodean sientan que nosotros influenciamos para bien y no para mal. Ahora, ¿cómo puede ser que nosotros, teniendo el legado del Señor, la instrucción del Señor, no estemos usando esa influencia de nuestra cultura de reino para comenzar a vivir de una forma que sea digna de imitar? Por eso, hermanos, aún en nuestra propia iglesia, debemos entender de que todos hemos sido llamados a vivir de una manera en madurez para influenciarnos y motivarnos permanentemente a las cosas que agraden al Señor. Por eso nosotros, mis hermanos, los pastores especialmente de cada iglesia, lo que anhelamos es que todos los hermanos puedan alcanzar tal nivel de crecimiento espiritual a través de la palabra del Señor, que puedan ser hombres y mujeres que están viviendo de una manera digna de imitar, en la cual nosotros decimos, gracias Señor, que no tenemos que estar arriándolas como ovejas que quieren descargarse todo el tiempo, sino que van sabiendo que van detrás de las pisadas del buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, y eso es digno de imitar también. Así que, ¿cómo es tu comportamiento con los de afuera? ¿Cómo es tu diario vivir, hermano? ¿Cómo es tu manera de conducirte en tu hogar, con las personas que te rodean? ¿Cómo usarás la influencia que Dios te ha dado a través de una nueva cultura? Porque saben, hermanos, por ejemplo, si alguien quiere ir a ser misionero a otra parte del mundo en la cual no conocemos nada, seguramente se darán cuenta que las culturas en cada etnia, en cada nación son diferentes. Las costumbres, las tradiciones, las formas de hablar, la forma de vestir, la alimentación, la dieta, muchas cosas son diferentes. Yo creo que lo más importante es que antes de poder ir a ese lugar para hacer una tarea misionera es conocer el lugar. Tal vez ni siquiera he viajado, pero ya estoy conociendo cómo es su cultura, cómo es su idioma, cómo son las tradiciones, cómo son las costumbres, para que cuando yo esté en ese lugar, yo pueda empezar a vivir ya de algo aprendido y de una forma correcta. Ahora, yo me pregunto, nosotros hoy somos la iglesia de Cristo y tenemos el mandato de llevar adelante el mensaje del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conozco lo que es la cultura del reino de los cielos? Encontramos nosotros la ética del reino en el Sermón del Monte. Jesús hace una exquisita exposición del Sermón del Monte.
Podemos encontrar nosotros a través de todas las parábolas que Jesús habla acerca del reino, de cómo es el punto principal del carácter de los que pertenecen allí. Pero hay muchas cualidades que nosotros debemos tener. Por ejemplo, un espíritu humilde, porque somos llamados a vivir en el reino de Jesucristo y Él es nuestro mayor ejemplo. Él es nuestro rey humilde. Debemos vivir con un corazón quebrantado ante su presencia, reconociendo que Él es Dios, reconociendo de que su gracia nos ha rodeado, de que su virtud y su bendición ha sido derramada sobre nosotros que no lo merecimos. Debemos aprender a vivir con un compromiso permanente, sabiendo que somos representantes, embajadores del reino de los cielos. Y debemos nosotros proclamar la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas debemos nosotros aprender a vivir acá como si fuera que ya estamos en el reino ya consumado? Hay en escatología para nosotros que estamos entendiendo y comprendiendo la interpretación amilenial, entendemos que estamos en una cierta tensión entre el reino ya y el todavía no, pero nosotros entendemos de que Jesucristo ya es el rey, que está reinando y que la iglesia está en misión de reino, de conquista. Por lo tanto, nuestro carácter, nuestro proceder debe ser de una manera digna de hombres y mujeres del reino de Dios. Por lo tanto, ¿cómo usarás tu influencia? Tal vez nunca te imaginaste que puedes llegar a ser de influencia a otro. Muchas veces el carácter introvertido, tímido o tal vez menoscabado que algunos puedan tener, piensa quién se va a fijar en mí, quién va a pensar en mí o quién me va a hacer caso a mí, pero sin embargo todos tenemos ese mismo llamado a poder ser portadores del mensaje del Señor y a vivir como nos manda el Señor, a abrazar esa verdad del reino de Dios. Así que considere, por ejemplo, cómo el apóstol Pedro está instruyendo en su carta de Pedro capítulo 2, cómo Pedro hace una expresión de consejo, por ejemplo, a las esposas, los hombres incrédulos, o también a los empleados o a los esclavos de los amos que no son creyentes, ¿no? En el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 18, dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos o afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestia padeciendo injustamente. Fíjense en ustedes qué importante, dice el versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, nuestra conducta, nosotros tenemos otra manera de vivir, somos otro. Pertenecemos al reino celestial, al reino de Jesucristo. Por lo tanto, aún hasta nuestra manera de trabajar con respeto, dignamente, también es testimonio delante de Dios. En el capítulo 3 de la misma carta de Pedro dice el versículo 1, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea, Pedro está apelando al consejo de que la manera de vivir con una cultura del reino, entendiendo que el Señor es el que recibe la gloria por todo lo que yo haga, voy a afectar, voy a cambiar. Va a ser un impacto para su esposo, va a ser un impacto para sus jefes de trabajo, va a ser un impacto en su vecindario, haciendo lo correcto, no devolviendo mal por mal, no pagando a nadie, no vengándose. Dios es sabio. Y cómo debemos vivir nosotros, revelado en su palabra. Por eso, mis hermanos, tendrán gracias, porque Dios te ha capacitado con dones espirituales, Dios te ha capacitado con habilidades que Él
te ha dado Dios en su sí o sí podrá ser de influencia para muchos. Por eso es que cuando hablamos del reino de Dios muchas veces queda en la utopía, pero debemos entender que Jesús dijo, el reino ha venido. Nosotros integramos ese reino y nuestra manera de vivir debe ser como la de Cristo, estando con nosotros aquí en la tierra. Por eso es que la mayor influencia en la cultura del reino que nosotros podemos tener sobre otros, principalmente, es la predicación de la palabra de Dios y es la vivencia del Evangelio de Jesucristo. Que vivamos nosotros el Evangelio, que vivamos nosotros la palabra de Dios, que seamos nosotros los que nos comportamos de una manera digna ante una sociedad decadente, ante un mundo decadente. Por eso el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice, y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso de buena gana me gloriaré más bien en debilidades para que repose sobre mí. Es que Dios hace esto para que su poder sea manifiesto a través de nuestras debilidades, para que Él reciba la gloria. ¿Cómo puede ser que yo pueda influenciar a otros si yo no tengo tal vez ni carácter para hacerlo? Bueno, esa debilidad que yo puedo tener en mí, si yo por la fe digo, Señor, cuenta conmigo, acá estoy, utilízame, Señor. El Señor es poderoso, hace poder en mi debilidad, porque Él así lo ha determinado. Todos nosotros sabemos que necesitamos cambiar y vivir como el Señor nos manda, pero también debemos entender que nuestra dependencia con el Señor debe ser de todos los días. Por eso es que, según la Biblia, un verdadero seguidor de Cristo se llama discípulo. Y un discípulo es alguien que camina aprendiendo y que va siguiendo las pisadas del Señor. Pero también un verdadero discípulo entiende que debe discipular también a otros, enseñando a otros también la forma en que se debe vivir. Así que la pregunta para ir cerrando es cómo nosotros influenciaremos a otros con la cultura del reino de Dios. Leyendo, meditando en la palabra de Dios todos los días, cada mañana, cada noche, para que podamos guardar y atesorar claramente la palabra del Señor. Déjeme cerrar con un texto muy conocido por todos y que hoy lo compartía brevemente con los pastores cuando tuvimos la reunión. Pero en el Josué capítulo 1 de esto, nunca se apartará de tu boca este libro de ley, que de día y de noche todo lo que es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mis hermanos, ¿cómo podemos aprender del reino de Dios? Pues no viendo películas y no escuchando a personas que supuestamente nos cuentan las cosas, sino es lea de día, de noche, meditando en su palabra, guardando, atesorándola, poniéndola en práctica, mis hermanos, porque yo, ¿cómo puedo conocer de algo que yo nunca estuve en el reino? Nunca oí hablar del reino de Jesucristo. ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea impactada, impregnada y que haga un cambio, ya que soy un ser cambiante? ¿Cómo puedo cambiar de mi vieja manera de vivir a una nueva? La salvación que me ha dado mi Señor, la nueva vida que me ha dado mi Señor, me permite a mí ser moldeado por la palabra del Señor y cada día yo ser más parecido a Jesucristo. Por eso, mi hermano, déjeme decirle que en estos tiempos de turbulencia en el mundo, donde la presión es cada vez más fuerte y donde la falta de criterio que tiene en la humanidad, va a sobresalir cada vez más la Iglesia de Cristo, porque es portadora de una cultura de reino que no es de este mundo, sino del reino de los cielos. Jesucristo así le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo.
nosotros debemos entender que no somos de este mundo, pues lo dijo Jesucristo, orando por nosotros delante del Padre. Nosotros pertenecemos al reino de Jesucristo, debemos impregnarnos de la nueva manera de vivir y conocer lo maravilloso que es estar en comunión con el Señor y ser representantes de Cristo y su reino como embajadores en este mundo. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, así que claro que tenemos poder para influenciar para bien, guiándolos a todos los perdidos a los pies de Cristo. Pero nosotros debemos vivir de una manera diferente, dejando las cosas que quedan atrás y extendiéndonos a lo que está adelante.